del 36 en adelante. ¿Amén? Lucas 7, del 36 en adelante. ¿Ya lo tiene? ¿O todavía le falta? ¿Ya lo tiene? Amén. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa el fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que a aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es ese que tiene perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Padre, te queremos dar gracias a esta hora porque nos permites reunirnos, porque nos permites volver a tu casa. Señor, somos bienaventurados porque probablemente era más cómodo quedarnos, pero hemos venido porque queremos recibir de ti. Señor, háblanos a esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Es muy especial esta porción de la Biblia, porque definitivamente estamos viendo a 2 tipos de personas. Estamos viendo a uno que era fariseo, que tenía el conocimiento, no desconocía la ley. Amén. Sabía que era la ley. Y estamos viendo por el otro lado a una mujer que según la ley estaba muy lejos. Amén. Según la ley estaba muy lejos. Había quebrantado la ley no una vez, sino que muchas veces. Y vemos aquí a un hombre que insiste en que Jesús llegue a su casa. Porque ahí dice que rogó a Jesús, significa que no le pidió una vez, sino que le pidió muchas veces que llegara a su casa. Probablemente en un momento le dijo: vamos, te quiero llevar a comer, te quiero llevar a mi casa. Y Jesús no desconocía quién era. Amén. Jesús no desconocía quién era este fariseo. Tampoco desconocía
quién era esta mujer. Amén. Entonces, y dice aquí que cuando esta mujer se dio cuenta de dónde estaba Jesús, fue a buscarlo. Amén. Esta mujer dijo, le dijeron, está en la casa de fulano, y fue a buscarlo. Fíjese que, aunque el fariseo lo había invitado a Jesús a su casa, no lo hizo porque tenía alguna cortesía, es decir, no lo hizo porque era cortés, sino que el fariseo lo había invitado por pura curiosidad. Es decir, no era aquello de que, es Jesús, lo voy a llevar a mi casa. Es Jesús el que sana a enfermos. Es Jesús el que se junta con pecadores. No lo hizo por eso, sino que era el simple hecho, amén, de pura curiosidad, no era porque era cortés. Entonces, vemos aquí, y nos lo han predicado muchas veces, el fariseo se sentía sin pecado y se sentía santo. O el fariseo creía que sus pecados eran muy pocos. ¿Por qué? Porque no bebía, porque no fumaba, porque probablemente no decía malas palabras. ¿Y cuántos de nosotros nos sentimos así? ¿Cuántos de nosotros creemos que porque no cometemos los pecados que normalmente se cometen, no somos fariseos? O mejor dicho, no somos pecadores, pero nos hemos vuelto en fariseos. Porque el fariseo tenía conocimiento, mas no iba a aceptar a Jesús como su Salvador. El fariseo tenía conocimiento y lo había llevado a su casa, pero no lo había tratado como era digno de tratar a Jesús. Amén. En lo contrario, la mujer sabía que era pecadora. Ella sabía, no porque la Biblia lo menciona. Mire, fíjese cómo son las cosas. No sé si lo he puesto más adelante, pero de él sabemos cuál es el nombre: Simón. De ella no. Pero la Biblia hace referencia a que era una mujer pecadora. Amén. Muy pecadora. El fariseo probablemente pensó que el necesitado en este caso era Jesús. De seguro tenía hambre. Hay que llevarlo a la casa. Voy a hacer algo bueno con este hombre. Ha estado predicando en el parque, o ha estado predicando en las plazas, la multitud lo ha tenido por días, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Entonces dice que él pensó que el necesitado no era él, era Jesús. Le va a servir un plato de comida. Quiere decir que el fariseo no tuvo respeto por quién era Jesús. ¿Cuántos de nosotros, teniendo al Señor en su casa, sirviéndonos Él la mesa, no le tenemos respeto? Y le voy a decir algo, no me puse de acuerdo con el pastor, de verdad se lo digo. Y yo decía, pero créanme, ayer en la noche decía, Señor, pero si yo digo en el púlpito, para todos, incluyéndome, no es que somos fariseos, no sé cuántos se van a ofender, dije yo. Y gracias a Dios lo dijo el pastor en la mañana, entonces ya me dio una oportunidad, ya más tranquilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fariseo no tuvo respeto por Jesús, en ningún momento. Y lo vemos ahí en la Escritura, no le ofreció nada. ¿Sí? El plato de comida, sentate a la mesa, siéntese a la mesa, es lo único que le ofreció. No lo trató como alguien especial, pero la mujer lo adoró como un rey. Fue muy diferente. La mujer viene y lo adora como un rey. Amén. Entonces, es Simón el fariseo, no es versus, pero la mujer pecadora. Ahora, ¿qué sería mejor si dijeran, póngale su nombre, Eduardo el fariseo o el hombre pecador? ¿Quién estaba más cerca de Jesús? ¿Quién recibió respuesta? Y mire, los dos estaban cerca.
El fariseo tenía el honor de haber llevado a su casa a Jesús. Ahora, ¿cuántos de nosotros en nuestra morada tenemos a Jesús? Pero lo tratamos como el fariseo. ¿Y el Señor está en nuestro corazón? Sí, pero es uno más. Amén. Entonces, Jesús conocía perfectamente a cada uno de ellos dos. Sabía quién era Simón, sabía quién era la mujer. Pero el fariseo, aquí la diferencia es que el fariseo no conocía a Jesús. La mujer estaba conociendo o había conocido quién era Jesús. Porque para hacer lo que hizo ya tenía que haberlo conocido. Tenía que haber sentido algo por él. No podía reaccionar de una manera como la que reaccionó esta mujer. No iba a vender todo lo que tenía por llevarle el perfume solo porque era un extraño. No, tenía que haber sentido algo ya por él. Entonces, viene Jesús, se presenta y el fariseo no quiso conocerlo. La mujer sí. La mujer decidió, amén, amarlo. Entonces, ¿cómo es que el fariseo, conociendo las Escrituras, no podía discernir que era Jesús? ¿Y cómo es que la mujer, sin tener conocimiento y sabiendo su condición de pecadora, había sentido el perdón del Hijo de Dios? Amén. Increíble. Había sentido el perdón. Entonces, yo lo he dividido en tres partes. La primera es el fariseo. El fariseo ofreció una cena, ofreció su casa. Amén. Pero no tenía la mínima intención de tener un acercamiento con Jesús. Le insistió y le dijo, te voy a llevar a mi casa. Te voy a llevar a mi mesa. Pero eso no significaba que el fariseo quería conocer al Salvador. Usted y yo podemos llegar a la presencia de Dios y eso no significa, no a la presencia. Nosotros podemos venir al culto, podemos congregarnos, pero eso no significa que tengamos el deseo de querer conocerlo. Sino que únicamente es como un respeto. Es Dios y hay que ir. Amén. Entonces, ¿en qué le afectaba al fariseo en darle de comer a Jesús? En nada. El fariseo no iba a tener por esto un desgaste económico, ni tampoco se iba a quedar sin comida para el día de mañana. Entonces no era algo trascendental en su vida. No fue como Zaqueo. Zaqueo viene y le dice, ven a mi casa. No, perdón, le dice, baja y porque iré a tu casa. Y cuando ve Zaqueo y la condición en que está, dice, no, voy a dar todo lo que tengo. Y al que le robé le voy a dar 4 veces, etcétera. ¿Ven la diferencia? Una actitud totalmente diferente. Entonces, en su corazón, en el del fariseo, no había un regocijo por tener a Jesús en su mesa. Sino más bien, el importante en esa casa seguía siendo el fariseo. Entonces, ¿cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, ven a mi corazón, que no sé qué? Pero en nuestra morada, en nuestro ser, en nuestro cuerpo, nosotros seguimos siendo el importante, mas no Jesús. Amén. Mire, yo aquí ponía un ejemplo. Cuando usted tiene un invitado especial en su casa, ¿cómo lo atiende? ¿Ah? Bien. ¿Lo deja solo? Saca lo mejor que tiene, ¿verdad? Si se va a quedar a dormir en su casa, y si su cuarto, y si su cama es la mejor, le da esa cama y le da su cuarto. ¿Por qué? Porque es un invitado especial. Entonces, pero cuando por compromiso invitamos a alguien, le decimos, yo lo puse aquí entre comillas, siéntese o sentite como en tu casa, ya vengo que tengo que ir a hacer algo. Venimos, le encendemos el televisor, le decimos, ¿quieres ver una película?
¿Sí? Ah, mira, aquí tengo conexión a internet, si quieres te doy la clave para que te conectes y mires algo, porque yo voy a ir a hacer algo. ¿O no es así? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido a alguien en nuestra casa? Es que tenemos confianza, pero es un invitado. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido a alguien en nuestra casa y nos vamos a dormir? Y tu invitado, ahí está viendo una película. Pero no, sí está tranquilo. ¿Cuánto le hemos dicho al Señor? Señor, entra. Esta es también tu casa. Ponte cómodo. Ya vengo yo. ¿Le importaba su visita al fariseo? No. Probablemente el fariseo quería demostrarle lo que tenía. Mira esta casa, mira esta mesa, mira mis sirvientes, mira. Entonces, corremos un peligro en que nos podemos convertir en fariseos. Y decirle, Señor, no, si esta es tu casa, yo creo en ti, pasa adelante. Pero tengo cosas que hacer. De seguro pensó, voy a hacer la buena obra del día. Porque le voy a dar de comer a un hambriento. Y el Señor dice, si al pobre le diste, ¿me diste? ¿Y cuántos de nosotros le hemos dado a alguien algo por lástima? Peor si para que nos miren. Entonces, por esta forma de tratarlo, Jesús no le dijo nada. Aceptó su invitación, entró a su casa y se sentó a comer. ¿Amén? ¿Qué le iba a decir? ¿Usted cree que el Señor iba a perder el tiempo de querer cambiar a un hombre que no quería cambiar? No. Entonces, no se preocupe. Dios no le va a insistir en algo que usted no quiere cambiar. Ni dejar. Ahí lo va a dejar. Porque ¿cuánto nos predican sobre lo que tenemos que cambiar? ¿Y cuántas cosas son las que no hemos cambiado? Porque no hemos querido. Entonces, no nos interesa que el invitado especial en nuestra morada sea Jesús. Porque es un invitado más a la par de todo lo que estamos acumulando. Amén. Este era Simón el fariseo. Entonces, segundo punto, la mujer pecadora. La mujer no estaba invitada a la cena. Creo que el fariseo no hubiera permitido que entrara a su casa. Y mucho menos sentarla en la mesa. Entonces, como pudo, se escabulló y llegó donde estaba Jesús. Amén. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta mujer pecadora? Hace alusión que era una prostituta. A eso se refiere la Biblia. Amén. Entonces, la condición de prostituta nos lleva a la conclusión de que esta mujer había tocado fondo en su vida. Había tocado lo más bajo que ella podía tocar. Ante muchos, amén, sin vivir en esta condición, podemos llegar a tocar fondo. Amén. Podemos llegar a estar lo más bajo que podamos llegar a estar. Hoy no es necesariamente vivir la vida de esta mujer. Amén. Pero podemos llegar a tocar fondo en nuestras vidas. Ante la sociedad, el fariseo estaba bien. No tenía ningún problema. ¿Ante quién? Ante quien lo podía ver.
¿Cuántos de nosotros ante los demás estamos bien? Pero internamente estamos muy mal. Pero ante Dios estaba en igual condición que la mujer, porque era pecador. El Señor no dice, no, es que tú eres, tú pecas más, tú pecas menos, no, es parejo, somos pecadores. Y un ejemplo es que el hijo pródigo tocó fondo en su vida y volviendo en sí. Esta mujer volvió en sí. El fariseo no quiso volver en sí. La mujer llegó por atrás. ¿Por qué llegó por atrás? ¿Por no ser vista por los demás? Probablemente. Pero yo decía, probablemente llegó por atrás porque conocía su condición y sabía que no era digno de mirar, no era digna de mirarlo a los ojos, a Jesús. ¿Cuántos no somos dignos de mirar a Jesús? Sí, no somos dignos. Pero ni por atrás llegamos a sus pies. Cuando conocemos nuestra condición, no queremos ver al cielo, porque Dios nos conoce. Pero eso no significa que el Padre no nos esté esperando. Y eso no significa que el Padre no esté esperando que nos acerquemos a Él. Mire, por la manera en que se sentaban, la mujer tuvo acceso a los pies de Jesús sin llegar a la mesa. Porque dice que se sentaban y recostaban su codo en la mesa y se sentaban de lado. Entonces los pies quedaban para atrás. Entonces, por esa razón, la mujer llegó a los pies de Jesús. Mire, la mujer no tenía ninguna intención de decirle, Señor, he pecado, Señor, he hecho esto. No, no, no. ¿Sabe por qué? Porque ya se sentía perdonada. Porque esta mujer ya se sentía amada. Es que si eso no hubiera pasado en su vida, ella no hubiera actuado como lo hizo. Sino que ahí se hubiera quedado como muchos se quedaron viviendo sus vidas. Amén. Entonces, a diferencia del fariseo, la mujer gastó todo lo que tenía, ocupó todas sus ganancias de su trabajo y lo derramó a los pies del Señor. El fariseo conservó lo que tenía y dijo, bueno, no hay ningún problema. No quisiera yo especular, porque no se puede, pero ¿qué le habrá servido de comida? No dice que fue una cena o una comida especial. Pero esta mujer dio todo lo que tenía. Amén. Entonces, primero, dice que ocupó sus lágrimas para regarlos, para quitarles el polvo que tenía los pies de Jesús. Sus lágrimas eran el resultado de que había entendido que ya no podía vivir así. Mire, ¿cómo habrá llorado esta mujer? Que la palabra hace alusión de que los regó. No dice que apenas cayeron unas gotas, como algunos de nosotros que medio lloramos y gracias Señor, amén. Ya, no, no, no. Esta mujer se derramó. Dice que sus lágrimas era como una lluvia, a eso se hace referencia, que sus lágrimas los regaron. Significa que su llanto fue un llanto fuerte. ¿Qué tan conmovida había estado esta mujer? Mire, es razonable o es entendible cuando nos han perdonado. Esta mujer se sentía perdonada. ¿Sabe? Esta mujer se sentía amada.
probablemente lo que nunca había pasado en su vida. Por esa razón lloró así. No era un remordimiento. Era un arrepentimiento genuino. Cuando entendemos que somos necesitados y que no tenemos más ayuda que Dios, es cuando nos derramamos delante de Dios. Yo le quiero hacer una pregunta. Para aquel que alguna vez le ha sucedido. Pero no nos derramamos delante de Dios cuando hemos pasado alguna situación bien difícil. ¿Y por qué solo esperamos a que nos pase algo para poder derramarnos delante de Él? De lo contrario, ¿cómo somos? Secos, indiferentes. Al fariseo no lo conmovió la presencia de Jesús. A la mujer sí. Amén. Después dice que secó los pies con sus cabellos. Esta mujer podía haber utilizado cualquier vestimenta que tenía, pero sabía que eso lo había comprado con su estilo de vida. ¿Y qué hizo? Ocupó su cabello para secarle los pies a Jesús. Mire, la costumbre era de que cuando alguien llegaba a la casa se le ofrecía agua, porque ocupaban sandalias, entonces los pies estaban muy sucios, muy polvosos. ¿Lo hizo el fariseo? No. ¿Por qué? Porque para él no era importante Jesús. Entonces imagínense si nosotros, que alguna vez hemos andado descalzos y caminamos o andamos haciendo algo y tenemos los pies polvosos y nos cae un poco de agua, ¿cómo se quedan los pies? Lodosos. A esta mujer no le importó ocupar sus cabellos para secarle los pies a Jesús, aún sabiendo de que iba a quedar su cabello lodoso. Y esto era una costumbre que tenían los amos con sus esclavos. Venían los amos y le decían, lávame los pies, y con el pelo los esclavos tenían que secarle los pies al amo. Era una costumbre. Pero esta mujer se estaba convirtiendo en esclavo, pero por amor. No porque le impusieran algo. Entonces, ¿por qué la mujer no importó si su cabello quedaba con lodo? Yo ponía aquí eso. De donde venía o lo que había vivido, no tenía comparación. ¿De dónde había salido esta mujer? Porque esta mujer ya había salido. Ella todavía no lo sabía, pero ya había salido de esa vida, de esa situación. Amén. Entonces, probablemente no ocupó alguna de sus ropas, por lo que le decía, porque eso le recordaba cuál había sido su situación anterior. Amén. Entonces, en el caso de la mujer, era voluntario el haberle secado el cabello con sus pies. Dice que después de secarlos, los besó. Y dice que los besó continuamente. ¿Usted cree que lo habrá hecho el fariseo? No. ¿Cuántos de nosotros la adoración que le traemos a Dios es bien sencilla? Que no nos saca ni una lágrima.
Entonces, ¿cómo están los pies de Jesús? Polvosos. ¿Por qué la mujer besó repetidamente los pies de Jesús? Bueno, el besar es un acto de amor por alguien. Es un sentimiento que fluye en una persona hacia la otra. ¿Amén? Probablemente, yo pongo aquí esto, probablemente esta mujer había besado a muchos hombres. Pero ninguno de ellos la había amado como Jesús la amó. Por eso le decía el Señor al fariseo, pues sí, al que poco se le perdona, poco ama. ¿Cuál es el problema de aquel que ha nacido en el Evangelio? Que como no hemos tenido una vida desenfrenada, fácilmente buscamos vivirla. ¿Por qué? Porque mientras tuvimos la oportunidad, hemos amado poco al Señor. Y entonces, ¿qué queremos? Ir a probar al mundo. ¿Para qué? Para que regresar después con sida y decir, ay Señor, hoy sí te quiero amar porque me vas a perdonar. Probablemente este fariseo fue instruido desde pequeño en la ley. Y para él no había pecado. Para él todo había sido muy bien. Había sido enseñado, lo había puesto, y llevado hasta allá. Por eso se creía santo, se creía mejor. ¿Sabe cómo se creía este hombre? Igual a Jesús. Porque dígame, ¿usted a algún amigo que usted lleva a su casa le va a lavar los pies? ¿Verdad que no? No, le da agua y le da jabón y le da algo para que se seque. Espérate, voy a buscar la camisa más vieja para que te seque los pies. Pero cuando alguien sentimos que es de mayor posición que nosotros, le decimos, no, espérese, yo lo voy a hacer. La mujer había recibido un perdón tan grande que lo único que podía hacer era besar repetidamente los pies del Señor. Era la forma que ella tenía gratitud a Dios por sus pecados. Pero si ni 25 minutos nos conmueven. Amén. No sabemos dónde conoció a Cristo, porque la Biblia no dice. O las palabras que había recibido de Él, que habían traído perdón y paz a su vida. No sabemos si ella fue parte de la multitud que siguió alguna vez o escuchó al Señor. Probablemente ella estaba incluido cuando decían, este come con publicanos y pecadores, porque la Biblia dice que era mujer pecadora, entonces estaba probablemente incluida en ese grupo. Pero de algún lado, en donde lo había visto o donde lo había escuchado, amén, salió de ese lugar donde lo había visto o había escuchado, tomó todo su dinero, no le importó de qué iba a vivir o si iba a pasar hambre, había sentido su perdón en su vida y compró el perfume. Amén. No le importó lo demás, no le importó lo que se iba a suceder, lo que venía, no le importó nada de eso. Únicamente le importaba era ir donde él estaba. No lo pensó dos veces en dejar su manera de vivir. Decidió dar un paso adelante, sabiendo que probablemente ella no sabía hacer otra cosa más que prostituirse. Pero eso no la detuvo. Había comprado el perfume más caro. Primero los moja. Amén. Los regó.
Fue suficiente su lloro como para que quedaran limpios. Después, que derrama, ocupa su cabello para secarlo. Y después de haberlo secado, los besó tantas veces que probablemente lo volvió a limpiar con su boca. ¿No cree que esta mujer sentía el perdón en su vida? ¿Y por qué nosotros no actuamos de esa manera cuando Dios ha pagado su sangre por nosotros? Y aún después, mire, solo eso, solo haber hecho eso era más que suficiente como para que esta mujer quedara plasmada en la Biblia para toda la vida. Y además de eso, vierte el perfume que significaba todo su capital. Pero no solo eso. ¿De dónde había sacado este dinero esta mujer? De su profesión. Y cambió algo vil en algo agradable. Y le estaba diciendo al Señor: Señor, voy a dejar de ser impura, imperfecta, de ser lo menor en este mundo, para hacer para ti lo más agradable. Qué fe la de esta mujer, porque sabía que no iba a regresar de donde había salido. Y agarró el perfume y simplemente lo derramó. Amén. Fue la mejor inversión que ella pudo haber hecho en su vida. Mire, cualquiera le hubiera dicho: estás loca. ¿Cómo se te ocurrió eso? Sí, pero el enemigo no nos dice eso cuando hemos hecho las cosas al revés, sino que nos aplaude. Amén. El tercer punto es el error del fariseo. Amén. Y su primer error fue que era igual o superior a Jesús. ¿Cuántos de nosotros no creímos muchas veces ¿sabe por qué? Porque nosotros decimos: esto es bueno y esto es malo. Desde el momento que nosotros decidimos qué es bueno y qué es malo y cambiamos conforme a la palabra, nos estamos creyendo igual o superior al Señor. Desde el momento en que no le ofreció nada, oiga, el error fue que no le ofreció nada. Como era el ritual cuando se llevaba a un invitado a la casa. Entonces, porque para él Jesús no era relevante. ¿Cuál fue el error del fariseo? Pensar que Jesús no era relevante. ¿Cuál es el error que podemos cometer nosotros? Creer que Jesús no es relevante en muchos aspectos de nuestra vida y pasarlo por alto. Entonces, ¿cuál fue el otro error del fariseo? Pensar que Jesús era un cualquiera. Porque dice: si este fuera profeta, supiera quién está a sus pies. Oiga, entonces el fariseo sí la conocía. Para el fariseo no era una desconocida. Simón no había comprendido quién era Jesús, pero Jesús sí había comprendido quién era Simón. Usted y yo podemos cometer el error de no comprender totalmente, tal vez no totalmente porque es imposible, pero con todo lo que da nuestro entendimiento, quién es Jesús.
Porque nuestro entendimiento es limitado. Pero con todo nuestro entendimiento podemos llegar a cometer el error de no comprender quién es Jesús. Pero Él sí sabe quién somos nosotros. Simón no había comprendido que aunque sus pecados valieran 50 denarios, porque ¿cuál era el error? ¿Cuál fue el error? Creer que sus pecados eran 50 denarios. Él dijo, mis pecados cuestan 50 denarios. Bueno, aquí está. Toma, Señor. ¿Cuántos de nosotros creemos que con venir a orar y decirle, Señor, perdóname, vamos a pagar nuestros pecados? Pero el error del fariseo fue creer que sus pecados valían o costaban 50 denarios versus la mujer que costaban 500. El Señor solo estaba ocupando una relación para decirle, tú crees que tu pecado vale 1 y tú crees que el pecado de ella vale 10 veces más. Pero ante Dios siempre era deudor el fariseo. Entonces, que no se nos olvide que ante el Señor siempre vamos a quedar debiendo. Ese fue el error del fariseo. Creer que humanamente podía pagar sus pecados. ¿Eh? Jesús le reprocha por lo que hay en su corazón. ¿Y qué había? Indiferencia, altivez, arrogancia. Jesús no llegó a la casa de Simón para ver qué ganaba, qué sacaba. No llegó a la casa de Simón para darle de comer a todos sus discípulos, a todos sus seguidores. No llegó a eso. ¿Sabe qué llegó Jesús? A ver si este hombre comprendía quién era el que lo visitaba. Jesús llega a nuestra morada no para beneficiarnos, o mejor dicho, no para que nosotros salgamos beneficiados, sino para que comprendamos que somos deudores a Él. Llega a nuestra morada para que entendamos que somos nosotros los que le necesitamos a Él, no que Él necesita de nosotros. A diferencia del fariseo, la mujer se quedó sin lo material, pero todo lo que ganó fue espiritual. Jesús le estaba diciendo que era deudor. Le estaba diciendo, yo te puedo perdonar si tú quieres. ¿Y el fariseo aceptó? No. Porque si no, aquí hubiera quedado en la Biblia, registrado. No sabemos si más adelante, no vamos a especular, pero ¿aceptó el fariseo? No, no quiso. Muchas veces nos comportamos como el fariseo, creyendo que es poco lo que Dios nos ha perdonado. Pues sí, como yo no he tenido un pasado como el de la mujer, y hoy vamos a poner la referencia de la mujer, para que entremos todos ahí. No, pero es que eso de prostituirse sí es mucho más grave que tomar. O eso de prostituirse es mucho más grave de decir malas palabras. Pero ¿cuántos de nosotros creemos que como no hemos llegado a la condición de esta mujer, no le debemos mucho al Señor? Porque el fariseo se comparó con la mujer. Entonces cuando nosotros tomamos de referencia a esta mujer y nos comparamos, nos volvemos fariseos. Por eso es que muchos de nosotros le amamos poco. Porque no nos sentimos deudores, sino que nos sentimos acreedores. Tú tienes deuda conmigo, es que tú me tienes que bendecir, es que tú me tienes que dar. En el caso del fariseo,
No hubo amor ni perdón. Como lo hubo en la relación con la mujer. Amén. Qué triste, ¿verdad? ¿Por qué no hubo perdón? Porque no amó. ¿Y a cuántos de nosotros el Señor ya nos perdonó? Pero no le amamos. Conclusión. El peor error que podemos pensar o creer es que nuestros pecados tienen un valor. Es creer que valen 50 o 500 denarios. Nuestros pecados tienen un mayor valor, porque para poder pagarlos se utilizó la sangre de Cristo. Entonces imaginémonos el costo de nuestros pecados. Cristo hoy nos dice que Él puede pagar nuestra deuda si traemos un corazón sincero. A ella dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué encontró la mujer en esas palabras? Una seguridad que no buscaba. Porque le llegó a pedir algo la mujer al Señor. ¿Le pidió algo? No, no dijo ni una palabra. ¿Pero qué hizo? Llegó a sus pies. Entonces, cuando comprendamos o entendamos en nuestra mente y en nuestro corazón que lo más importante es llegar a los pies de Jesús, no vamos a tener que decir una sola palabra, porque el que va a hablar en ese momento va a ser Él o nosotros. Amén. A diferencia de aquella mujer que fue presentada ante Jesús para apedrear, ¿qué le dijo al final? Vete y no. Y aquella era una adúltera, no era una prostituta. Y esta era una prostituta a la cual cualquiera de nosotros le hubiera dicho, mira, tus pecados son perdonados, pero no peques más. No, porque había una diferencia. A la otra mujer la llevaron. Y Dios tuvo misericordia. Esta mujer llegó. Por eso no le dijo, no peques más, porque sabía, le había demostrado con su comportamiento de que no iba a regresar a su vida. Y le estaba dando la seguridad que ella necesitaba. No te hará falta nada. No te preocupes. No regresarás a esa vida. Le estaba diciendo eso. No te vas a tener que volver a vender. Pero eso sí, vas a tener la convicción de que yo voy a proveer en toda tu vida. Eso le estaba diciendo a esta mujer. Le estaba dando seguridad. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos para ser perdonados de cualquier cosa? Fe. Porque le dijo en el 50, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. ¿Qué necesitaba esta mujer? Salvación. Porque él le había dicho, tus pecados te son perdonados. Sí, pero no tengo nada, Señor. No te preocupes, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Entonces, oiga eso, al salir de la casa del fariseo, la mujer estaba en quiebra. Dice que gastó todo. Es que, no, todo. ¿Con qué iba a pagar el alquiler de su casa?
¿O con qué se iba a alimentar ella? No sabemos si tenía hijos. Ya que había gastado todo lo que tenía, pero salió perdonada, con una vida nueva y con una nueva oportunidad en su vida. Amén. ¿Qué beneficios tenemos cuando amamos de verdad al Señor? Perdón, una nueva vida y una nueva oportunidad. ¿Qué quiere darnos el Señor? Perdón, una nueva vida y una nueva oportunidad hoy. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra en esta noche. De verdad, Señor, perdónanos. Porque teniendo la oportunidad de amarte, porque tú nos has amado como nadie en este mundo nos ha amado. Porque tú te has preocupado de nosotros como nadie se ha preocupado por nosotros. No llegamos a tus pies y nunca derramamos nuestro corazón delante de ti. Porque seguimos creyendo de que es poco lo que nos has perdonado. Pero a esta mujer no le importó quién era. No le importó su condición. No le importó quedarse sin nada. No le importó quedarse sola. No le importó hacer el ridículo. Porque no era el ridículo amarte a ti. ¿Y cuántos de nosotros, Señor, seguimos creyendo que el pasar o el adorarte es hacer el ridículo? O el danzar. Pero tú nos amaste primero. Suficiente razón como para amarte con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro deseo. Y de rendirnos a tus pies. Padre, ¿qué pedimos hoy? Y queremos pedirlo con fe. ¿Qué pedimos hoy? Perdón por nuestros pecados. Porque por mucho tiempo le hemos puesto valor cuando somos totalmente deudores. ¿Qué queremos? Una nueva vida. Porque la vida que tenemos no nos ha satisfecho hasta el día de hoy. ¿Y qué más? Una nueva oportunidad para comenzar otra vez. No importa lo que haya pasado, queremos comenzar otra vez, Señor. Y decir, hoy es un nuevo día. Y decirte, Señor, gracias por decir, tu fe te ha salvado. Ve en paz.